presencia a nivel mundial, El Mansueiro y Asociados plantea estrategias para el crecimiento de las empresas. Su experiencia profesional y especialización la convierte en un socio estratégico, confiable y de fundamental importancia cuando hablamos de una gestión que apunta a la mejora continua y sostenida de los negocios. Nos encontramos en El Mansueiro y Asociados, asesores de empresas. Vamos a hablar con su titular, el ingeniero Enrique Elman. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por su visita y me va bien porque estamos en nuestra actividad cotidiana. Ajá. ¿Desde hace muchos años, ingeniero? Bueno, yo llevo 54 años de profesión, casi nada. Egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 58 y desde ese momento me dedico al asesoramiento de empresas. Así que son más de medio siglo. Exactamente. Ingeniero, usted habrá visto todos los momentos políticos y económicos y cómo les afectó, sí. cómo afectó esto en las empresas del país. Así es. ¿Qué es un buen dato para hacer un paralelo? ¿Cómo nos quedamos nosotros en cuanto a las pymes? ¿Sí? ¿Cómo fue nuestro camino? Y cómo Brasil ganó terreno, nuestro país vecino. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿En qué nos equivocamos? Yo no sé si hay que hablar de equivocaciones, hay distintas evoluciones de los procesos de industrialización. Lo primero que hay que tomar en cuenta es la dimensión de los países. Sabemos que tanto la dimensión territorial como poblacional de Brasil es mucho mayor que la Argentina. Y un tema, si se quiere, un poco delicado, es en qué medida se está dispuesto a sacrificar el presente en función del futuro. Y en Brasil se ha hecho mucho de eso. Es decir, pensar a más largo plazo en este sentido. Sí. Entonces la construcción de una infraestructura sólida a expensas del bienestar social es, creo yo, costosa y es tal vez lo que Brasil hizo durante muchas décadas, ahora pretérita, pero que le permitió armar una infraestructura que ahora efectivamente favorece adecuadamente. Tal vez nosotros en la Argentina somos un poco más cortoplacistas y no tenemos tanta paciencia para esperar resultados y eso repercute en que estamos por ahí un poco mejor día a día, pero a la larga terminamos en una meseta que no permite realmente gran avance. Ajá. Es decir, que no sirve, porque si hablamos de un crecimiento a largo plazo, es como vivir hoy sin pensar en lo que puede pensar mañana, en lo que puede pasar. Algo así, pero hay que buscar un equilibrio. Claro, decir, total. Yo creo, esto es filosófico, ¿no? Pero yo, bueno, a mi edad me lo permito un poco, hacer un poco de filosofía, y yo creo que hay que buscar un buen equilibrio entre el corto, medio y el largo plazo. Y eso tal vez es una de las dificultades. Pero ahí quiero entonces agregar, ya de nuestra especialidad, nosotros trabajamos importantemente en temas de productividad. Ajá. Es decir, cuál es lo que le llaman input, qué es lo que usted introduce en un modelo y qué es lo que usted obtiene. Sí. Y a mí, como dije filosóficamente, esto me parece muy interesante porque es lo que vale. ¿Cuánto esfuerzo tengo que hacer para obtener un resultado? Y el equilibrio adecuado en eso es lo que buscamos. Entonces, cuando hablamos en una industria de tonelada por hora hombre o de unidades por hora hombre, eso sería la productividad laboral y claro que nos interesa, pero interesa mucho más la productividad global, es decir, cuáles son todos los elementos que yo tengo que introducir en el modelo para ver cuánto obtengo en el otro extremo. Claro. Ahora, ¿cómo influye el estado económico de un país cuando una empresa tiene que pensar en esta posibilidad? Bueno, eso es una pregunta que me gusta mucho y me preocupa muchísimo, y es lo siguiente. Nosotros como PYME, como asesores de empresa, creemos que
lo que acabo de describir en forma simplificada, la productividad, debemos aspirar a obtenerla siempre, independiente del modelo político, de la situación económica, porque hay que hacerlo siempre. Es casi, me animo a hacer una comparación, tenemos que comer todos los días, entonces esto es lo mismo. Un empresario tiene que atender sus temas de productividad, sus temas de calidad permanentemente, independiente si el mercado está creciendo o si está contraído, o si gano mucho o gano poco, pero hay ciertas cosas que yo no puedo dejar de hacer, y eso creo que es uno de los errores frecuentemente cometidos. ¿Por qué? Porque, bueno, parecería que aspirar al tipo de asesoramiento que hacemos nosotros, por ejemplo, es un lujo, cuando nosotros desde un punto de vista objetivo profesional lo consideramos todo lo contrario, es una necesidad. Es decir, claro, sería como parte fundamental para poder llevar la productividad adelante, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ven las empresas el asesoramiento hoy en general, ¿no? En términos globales? ¿Cómo toman esta posibilidad de ser asesorados por empresas que nos dan confiabilidad, ¿no? En todo lo que es el producto que podemos llegar a elaborar? Bueno, confiabilidad es un término importante porque es una de nuestras especialidades. El término confiabilidad explícitamente, claro que es muy importante. Lo que ocurre justamente es que, repito, parecería un lujo cuando es una necesidad. Claro. Eso es lo más importante que debemos considerar. Entonces, lo que nosotros aportamos, y ahí, bueno, por nuestra antigüedad y experiencia en el terreno, vemos que en realidad el asesoramiento y la consultoría no está muy bien visto. Esto es un fenómeno mundial, no solo argentino, porque hay muchos charlatanes. Lamentablemente no hay un alto nivel y una alta exigencia de profesionalismo. Nosotros la tenemos internamente, y entonces sabemos que si nosotros ofrecemos metodologías de avanzada, debidamente estructuradas y adecuadamente transmitidas a los usuarios de nuestras técnicas, funcionan muy bien, repito, porque son estructuradas y probadas, y algo que funcionó 20 veces, bueno, la 21 tiene que funcionar también. El tema cultural, ingeniero, tiene que ver en nosotros como argentinos, como empresas argentinas. ¿Esto nos juega a favor, en contra? ¿Qué es lo que aceptamos o lo que no? Sí, eso es una pregunta muy importante, porque es el punto de partida. Como acabo de decir, si la alta dirección apoya, pero tiene que haber también una receptividad cultural. Entonces, no sé, voy a dar un ejemplo trivial, pero esto ocurre a veces en nuestra Argentina. Si a mí me han educado de no arrojar papelitos al suelo, pero no hay papelero, ¿cómo puedo hacer? Claro, exactamente. Tengo problemas, ¿no? Claro. Y es un día de calor como hoy, no tengo bolsillo para guardar el papelito, que algunos lo hacen, entonces estoy un poco perdido. Sí, el tema cultural es fundamental, y yo ahí también tengo toda una teoría que muchos de los temas que nosotros abordamos en las empresas debieran ser introducidos mucho más temprano en la educación de toda la ciudadanía. Es decir, comprender, por ejemplo, los temas de mantenimiento de confiabilidad, que es uno de los temas que nosotros abordamos. No es un tema accidental o como conocemos en nuestra historia argentina, y bueno, y ocurre en todo el mundo. Hay accidentes viales, hay accidentes ferroviarios que generalmente estriban de temas de mantenimiento o de fallas de esa índole. Entonces, si toda la ciudadanía en todos sus niveles está compenetrada, ha internalizado ese concepto, podríamos vivir mucho mejor y evitar algunos de esos inconvenientes. Sin llegar a esas tragedias que tuvimos que vivir, ¿no? por falta de prevención y de mantenimiento. ¿No? Es que es más de fondo, no es solo un hecho puntual, falta de prevención, sí, es genérico. Entonces, cuando se habla de mantenimiento, la exigencia
o la expectativa de cómo deben funcionar las cosas son importantes y a veces nos conformamos con poco, ¿no? Entonces, ya que hablamos de accidentes y ferroviarios, y que no es solo de la Argentina, pero es interesante. Cuando aparece una obra pública siempre aparece el presupuesto de la obra pública y no aparece el presupuesto de mantenimiento. Y cuando yo construyo un puente, a partir del día siguiente comienzan los costos de mantenimiento. Cierto que cuando es nuevo es muy probable que requiera muy poco mantenimiento, pero al cabo del primer año, del tercer y del quinto año, yo tengo que tener un presupuesto de mantenimiento.